En la imagen están observando a la nueva magistrada de la Corte Constitucional. Su nombre es Lina Marcela Escobar. Se posesionó ayer, jueves 12 de junio de 2025. Su frase más citada en la posesión de su cargo: la guarda de la Constitución y en especial de la separación de poderes serán siempre los elementos de tranquilidad para la institucionalidad, de que las decisiones van a estar alejadas de cualquier sesgo político. El espíritu del discurso de la nueva magistrada Escobar, podríamos decir: la guarda de la Constitución serán siempre los elementos de tranquilidad para la institucionalidad. Por lo que pudimos percibir en su discurso de posesión, y además que se posesionó ante la Corte Constitucional, refleja una independencia. Esto nos da un aire de cierta tranquilidad. Veremos cómo serán sus decisiones, sus votaciones en la Corte Constitucional en el ejercicio de sus funciones. Para todas y todos los presentes, así como para quienes nos acompañan desde los medios virtuales. Me permito romper un poco el protocolo de saludo, ya que nuestro presidente hizo mención a cada uno por sus nombres personales, y yo quiero hablar desde el corazón. Quiero transmitir a todos ustedes, pero también a un país que nos está viendo, el significado tan lindo de tener en esta sala al expresidente César Gaviria, quien dio la luz al proyecto constitucional de 1991, hablando de una perspectiva histórica, y tener a nuestro presidente actual, que simboliza como jefe de Estado y como jefe de gobierno máximo todo un proyecto constitucional a su cabeza. Pero a su vez también están los altos dignatarios de los órganos de control, de los organismos autónomos, de las altas cortes, y eso nos muestra cómo todos tenemos una misma preocupación. Está la academia, estamos todos en esta sala reunidos para mirar cómo conjuntamente seguimos salvaguardando un proyecto constitucional que surgió en 1991. Y les digo que hablo desde el corazón porque es muy significativo que en estos momentos podamos, a través de las diferencias, coexistir para pensar por este país. Para mí es un honor y una gran responsabilidad como mujer, como abogada, como hija, esposa, madre y ciudadana, el asumir este servicio público en pro de la guarda de la Constitución. Le doy gracias a Dios por haberme regalado una familia que me enseñó el valor de la defensa de los valores y principios, tanto jurídicos como sociales. Hago parte de una generación de hijos de jueces, fiscales y magistrados de los años 80 y 90 que dieron su vida por la defensa de la institucionalidad. Y desde ahí viene mi amor por el derecho constitucional, con una esperanza de que en medio de la diferencia puede existir con respeto una separación de poderes y desarrollar la supremacía y la supralegalidad constitucional. A la Corte Suprema de Justicia quiero darle el más sentido agradecimiento. Para mí es muy significativo el haber hecho parte de la primera terna de mujeres dada por la Corte Suprema para integrar esta corporación, porque tuve la suerte de tener como profesora a la doctora María Cristina Gómez Izaza, una de las primeras mujeres doctoras en Derecho Constitucional en este país. Esa pasión que ella nos transmitió, que también la he podido ver alrededor de mi vida y mi experiencia profesional en muchas mujeres, quienes desde el derecho constitucional y otras áreas del derecho han logrado grandes transformaciones sociales en los diferentes sectores públicos y privados que se han desempeñado. Esto me hace tener un compromiso especial con la progresividad de los derechos, la inclusión y el pluralismo. Al Congreso de la República, representado acá por algunos de sus miembros, todo mi respeto frente al ejercicio de sus competencias. Gracias por haberme permitido acercarme a ellos de manera completamente independiente,
Han sido 12 días de inmersión profunda en esa institución a la cual pertenecí en su momento como asesora, pero es una visión completamente diferente la que se tiene cuando se es candidato. Y les agradezco profundamente, así como a los directores de los partidos, a los diferentes partidos y movimientos políticos en Colombia, el haberme permitido acercarme con completa independencia a expresarles cuáles eran mis pensamientos constitucionales, mis preocupaciones y mi gran compromiso con la guarda de la Constitución. La gran votación que obtuve la interpreto como la voz generalizada del pueblo colombiano, que a través de sus representantes y del deber que nos asiste a todos como jueces constitucionales, simboliza esas preocupaciones políticas legítimas que se tienen independientemente del partido que se pertenezca o movimiento en torno a la independencia de las discusiones políticas que se estaban dando en el momento y que se seguirán dando. La guarda de la Constitución y en especial de la separación de poderes, la transparencia de la actividad judicial y la probidad del juez serán siempre los elementos de tranquilidad para la institucionalidad de que las decisiones que tomemos en esta corporación van a estar alejadas de cualquier sesgo político. Gracias a todos mis maestros de la academia, al doctor Hernando Yepes Arcila, al maestro Francisco Rubio Llorente, Pedro de Vega, Lucas Verdú, todos que ya habitan en otro espacio que no es la Tierra, pero también al doctor Francisco Javier Esquiaga, quienes fueron parte de mi formación profesional y marcaron profundamente lo que ha sido mi desarrollo profesional. Gracias a ellos he tenido la oportunidad, así como mis compañeros de trabajo, la oportunidad de estar en las 3 ramas del poder público. Esa visión que hoy pongo al servicio de esta corporación y del país, que va a generar un espacio de diálogo, pero también de una razonabilidad de las decisiones, habiendo estado en cada una de esas 3 ramas. A mis alumnos, una infinita gratitud. Siempre han sido motivo de generación de nuevos aprendizajes y fuente de energía al pensar que todo puede ser posible y puede ser mejor cada día si nos lo proponemos. Soy consciente de la gran responsabilidad que asumo al hacer parte de esta Corte, institución que ha marcado un antes y un después del control de constitucionalidad en el país. Quiero sumarme al esfuerzo que cada magistrada y magistrado de esta corporación ha tenido, de su compromiso con el proyecto de Estado Social de Derecho de 1991 y su desarrollo a través de la jurisprudencia. No en vano, a nivel nacional e internacional, citan nuestros fallos y hacemos parte de diálogos transjudiciales que han transformado las metodologías constitucionales de otros países. Hoy más que nunca debemos retomar el legado de nuestros magistrados de la Corte Suprema de 1911, encargados de la guarda de la Constitución, quienes en sus sentencias ya en 1911 hacían un llamado para salvar la Constitución de cualquier ataque vedado que podría llegar a sufrir. Y es que la historia mundial ya nos ha mostrado las consecuencias para la democracia y para la humanidad de avalar fraudes y sustituciones constitucionales. Solo por citar el caso alemán, sin entrar a enumerar los casos posteriores en los distintos continentes y en especial los países latinoamericanos. Por eso les decía que el que estar todos unidos en esta sala significa una vocación republicana viva y vigente en la institucionalidad del país. A mis compañeras y mis compañeros de Corte, quiero decirles que siempre encontrarán en mí a una persona abierta al diálogo y al respeto por la diferencia. Estoy segura que cada uno de nosotros, desde sus fortalezas jurídicas y éticas, contribuirá a blindar a la Corte de cualquier injerencia política y serán las razones constitucionales las que guiarán nuestras providencias para realizar un Estado social y democrático de derecho, que sea viable en todo el territorio nacional, respetando las facultades y la arquitectura institucional. Para terminar, quiero citar una frase del presidente Carlos R. Restrepo. Luego de la expedición del Acto Legislativo 3 de 1910, que creó nuestro control constitucional, él afirmó: la primera necesidad colombiana es la paz.
pero no la paz comprada con oro o con deshonra, sino la paz basada en la justicia. Esto fue en 1916. Creo que hoy todos seguimos trabajando por esa construcción de paz. Pero también quiero citar el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. Una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Hoy todos los representantes de los poderes del Estado colombiano estamos aquí. Eso es absolutamente maravilloso. Señores miembros de altas cortes, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de los órganos de control, de los organismos autónomos y demás asistentes. Es nuestro deber constitucional desarrollar desde cada orilla y armónicamente el proyecto político de 1991. Han pasado cientos de años concibiendo la Constitución como una carta de batalla, como diría Valencia Villa. Pero ya es momento de que la Constitución sea realidad material, que solo es posible si todos pensamos en esa realización del Estado social, democrático y de derecho, que nos hace ser lo que somos, Colombia. Un país diverso, mestizo, incluyente, con derechos nominados, innominados y emergentes, con sistemas institucionales democráticos, con frenos y contrapesos definidos, que siempre van a estar buscando la tutela judicial efectiva, pero sobre todo la paz y la armonía social. Muchas gracias.